Si no me lo recuerdan, yo no respondo. Después no me Bien. Bueno, básicamente Distancia y Compromiso es su tesis de maestría, ¿no? El libro. Así que, por eso, si bien está adaptado, por supuesto, para ser publicado, muchos de los elementos de la organización del libro responden a un trabajo de tesis. Por eso es que el capítulo que nos toca estudiar se llama Precisando definiciones, ¿no? Una cosa así, no me acuerdo. En donde ella, bueno, antes de desarrollar toda su tesis, digamos, su idea filosófica, lo que ella hace es precisar algunos conceptos, ¿no? ¿Qué entiende por conocimiento? ¿Qué entiende por conocimiento científico? ¿Qué entiende por conocimiento científico de la naturaleza? ¿Qué entiende por conocimiento científico de la sociedad? ¿Qué diferencias hay entre ellos? ¿Qué particularidades tiene el conocimiento científico de la sociedad? Así que en todo esto, este capítulo nos sirve para todo eso, digamos, ¿no? Así que, bueno, empecemos entonces por la definición primera de Betty Bruce, que es acerca del conocimiento. El conocimiento, entonces, es una actividad, en realidad dice que conocimiento tiene muchos sentidos, ¿no? No hay un sentido unívoco de conocimiento. Pero ella se centra en dos en particular, y dice que el conocimiento es una actividad socialmente situada, primero, ¿no? O sea que el conocimiento se desarrolla en un espacio específico, ¿no? No es el conocimiento para el mundo o el conocimiento para el universo. El conocimiento se desarrolla en un espacio particular con determinadas características de ese espacio particular. Por eso es socialmente situado. El conocimiento siempre es situado. Nunca es universal. Ningún tipo de conocimiento. Y conocimiento es un producto mental de acercamiento de un sujeto a alguna realidad, ¿no? Tenemos un sujeto, un objeto y el producto mental de la relación de ese sujeto y objeto. Respecto a esto, tenemos tres modelos teóricos fundamentales de los que se desprende, digamos, ¿no? O sea, básicamente, como para que se entienda. Yo soy un sujeto cognoscente, o sea, yo soy un sujeto que tiene la facultad de conocer, ¿no? Tiene la facultad, ay, ¿cómo me envía WhatsApp esta persona? ¿Qué pasa? Es de epistemología, ¿viste? Bueno, no es hora de hacer consultas. Respondo cuando me desocupe. Bueno, yo soy un sujeto cognoscente, un sujeto con capacidad de conocer, efectivamente, ¿no? Entonces, está frente a este sujeto que puede conocer, hay objetos. Por ejemplo, esta botellita para tomar agua cuando se hace ejercicio, ¿no? Entonces, yo soy el sujeto cognoscente y aquí tenemos el objeto conocido o el objeto a conocer, ¿sí? Pueden ver, sujeto, cognoscente, objeto a conocer o conocido, sujeto, objeto, sujeto, objeto. Bueno, la cosa es que el conocimiento es la relación entre un sujeto y un objeto. Si no está el sujeto, está solo el objeto, no hay conocimiento, ¿no? Si estoy yo y no está el objeto, no hay conocimiento. Necesitamos estar los dos, sujeto y objeto. Ahora, ¿yo cómo me relaciono con este objeto? No me relaciono directamente con el objeto. Yo, para relacionarme con el objeto, necesito llegar a un producto mental, porque cuando yo ya no vea más el objeto y piense en mi botellita de agua, por más de que yo no la tenga enfrente mío, voy a haber elaborado un producto en mi mente, ¿no? Una imagen en mi mente que me va a retrotraer al objeto, ¿no? Que me permitió haberlo conocido. Si yo al relacionarme con el objeto no tengo la posibilidad de aprenderlo, digamos, de generar un producto mental,
Entonces no lo conocí, ¿no? Para conocerlo no sé, tengo que relacionarme y generar un producto mental hacia adentro mío. Ahora, ¿se entiende eso? ¿Me explico hasta ahí? El conocimiento, sujeto, objeto y producto mental. ¿Qué es el producto mental? ¿Eso me explicó con eso? ¿Me dio a entender? Bien, Estefanía sí. Vanessa sí, Franco sí. Bueno. Ahora, esa relación entre sujeto y objeto, de acuerdo a distintos autores, puede, puede entenderse una relación en donde el sujeto tiene carácter primordial sobre el objeto. ¿Qué significa esto? Quienes habrán visto películas del tipo Matrix o quienes habrán visto series de tipo como eh, Westworld o bueno, no sé, hay como varias, ¿no? De estas características en donde eh, la realidad, la realidad no es no, la primera, bueno, ¿saben cuál estoy desarrollando? Estoy desarrollando la segunda, primacía del polo subjetivo, ¿no? De esa es la que estoy hablando ahora. La realidad no existe, no existen las cosas, sino que son producto de mi cerebro, ¿no? Es como que si mi cerebro estuviera en un laboratorio y tiene inyectado unos cables y hay unos científicos dándole golpes eléctricos, entonces mi cerebro recibe impulsos y crea mundos, ¿no? Y crea realidades. Y todo esto, toda mi vida, hablando frente a una computadora sin pantallas encendidas, sin cámaras encendidas, es un producto de mi cabeza, nada más, punto final. Bueno, un poco esa es la idea de las concepciones que le dan primacía al sujeto, ¿no? La idea de que el sujeto crea la realidad, configura la realidad, ¿no? Tiene la posibilidad de configurar el mundo entero. Así que existen algunas líneas filosóficas que entienden efectivamente que la realidad es producto de la representación humana, ¿no? Es producto de la proyección humana. Eh, Escucha, mi gatita se estira y me aprieta las teclas. Ahí está. Y eso sería, es como decir pienso, luego existo. Así es, Estefanía. Justamente es la noción cartesiana, ¿no? Quienes recuerdan las meditaciones metafísicas del señor René Descartes, él decía que simplemente somos una cosa pensante, una res cogitans que anda representando y teniendo ideas. Eso, de lo único que podemos estar seguros en la vida es de que somos cosas pensantes y que tenemos representaciones. Lo de no existen hechos, solo interpretaciones iría también por ahí. Podría ir un poco por ahí, ¿sí? Podría tener ciertas bases o ciertos antecedentes por ahí, pero no necesariamente porque eh, no solamente se trata de interpretar o no, o interpretar de formas distintas un mismo acontecimiento, sino que también se trata de la aparición de ese acontecimiento, ¿no? Como producto de la representación. Así que, bueno, esa es la primacía del polo subjetivo. Por supuesto hay puntos grises, ¿no? No es que todo es creación de la mente, sino también hay puntos grises en esa primacía del polo subjetivo. Por otro lado está la primacía del polo objetivo. En semiótica, claro, sí, bueno, fíjense, por ejemplo, ya que traen la semiótica, que hizo Peirce, ¿no? Peirce, él que dice, cuando propone el signo triádico, él entiende que nosotros cuando conocemos, no conocemos los objetos, conocemos los signos, o sea, nosotros necesitamos nuestras ideas, nuestros razonamientos se configuran en torno a signos, no en torno a cosas. No es que la botella entra en mi cabeza y ahí no, sino que yo lo que conozco es un signo.
¿no? Y ese signo es lo que termina siendo el representamen, ¿no? Lo que Peirce llama el representamen. Eh, así que, así que bueno, sí, efectivamente, ¿no? Peirce tendría una concepción más idealista del conocimiento y le da una primacía al polo subjetivo, absolutamente sí. Buenísimo, buenísimo que están cursando semiótica ahora, ¿no es cierto? Se da al mismo tiempo. Primacía del polo objetivo. En la primacía del polo objetivo, bueno, no sé, en semiótica, no sé si estudian Austin, antes estudiábamos Austin, ahí está la idea de que eh, digamos, la facultad de representación y la facultad de pensar no tiene posibilidad de crear ideas ni de crear signos, sería lo contrario a Peirce, digamos, sino que es como si fuera una computadora, ¿no? Que capta el objeto y el objeto entra tal cual es en mi mente, ¿no? No tengo posibilidad de incorporarlo a un sistema de signos o incorporarlo a un sistema de ideas para poder comprenderlo, sino básicamente entra como si fuera un espejo, ¿no? Mi mente como que lo percibe tal cual es, exactamente como es, y entra a mi cabeza así tal cual es, ¿no? Entonces ahí el sujeto cognoscente es absolutamente pasivo, no tiene posibilidad de conocerlo de acuerdo a ideas, de acuerdo a maneras de entenderlo, de acuerdo a relacionarlo con otras experiencias. Digo, eh, lo que podría suceder en el caso de que, no sé, ¿no? Vieron que salen esos grupos, yo estoy en un grupo de Magic Kids, cuando yo era chiquito veía Magic Kids, y por ahí sacan, ¿no? Ah, ¿te acordás de este producto? Y te sacan, qué sé yo, un chupetín que se vendía cuando éramos niños, te sacan no sé, una cosa que salía en esa época, y uno, ¿qué pasa? Conoce, pero a ese conocimiento le incorpora todas sus emociones, todas sus vidas, todas sus experiencias. Entonces, el signo, ¿no? El sentido que tiene ese objeto lo construyo yo con toda mi vida, mis experiencias. Bueno, para la primacía del polo objetivo, no. El objeto entra tal cual es, no interviene mi emoción, mi vida, mi experiencia, no. Entra directamente a mi cabeza y es conocido así. ¿Me explico? Con la diferencia entre la primacía del polo subjetivo y la primacía del polo objetivo. Sí. Bueno, una por lo menos entiende. Bien. Vanessa también. Bien. Y por último, tenemos otras posturas filosóficas que hablan de la primacía de la interacción entre ambos polos. O sea que el sujeto pone por un lado facultad de interpretación, facultad de comprensión, relaciona los sentidos del objeto con las propias experiencias, con las propias emociones, con las propias vivencias, con las propias asociaciones, pero el sujeto no lo crea al objeto, sino que el objeto también es un agente que influye en la configuración, en la representación que yo hago de él, ¿no? Conocimiento dialéctico, dice Franco. Bueno, vamos a tomar con pinzas la idea de dialéctico. No sé si Bruce la usa en su texto, pero lo dialéctico, recuerden que la idea de lo dialéctico implica una afirmación, una negación de una afirmación y una negación de la afirmación como momento superador, ¿no? En el caso de la primacía de la interacción entre ambos polos, podría tener una comprensión dialéctica, digamos. Existen autores que plantean que la relación entre sujeto y objeto tiene una idea, una comprensión dialéctica, ¿no? En donde quizás haya una afirmación del objeto en cómo es y sus características y una negación de esa afirmación en el sujeto al conocerlo y una negación de la negación al llegar a la representación mental. Pero no es la que estamos estudiando. Digo, no. Eh, Eso, básicamente. Pero bueno, ¿qué quiere decir la primacía?
tanto el objeto como el sujeto, que ambos participan, que ambos son agentes activos, y que las representaciones mentales es producto de la interacción de ambos, ¿no? Y ahí sí, Franco creo que había dicho hace rato lo de la interpretación. Eh, no sé quién había dicho de que cada uno interpreta, bueno. Ahí está, los hechos, no existen hechos, son las interpretaciones. Bueno, no sería tan así, pero sí la idea, ahí sí aparecería la noción de interpretación, ¿no? Porque está el objeto, pero distintas formas de interpretar, ¿no? Eh, bien. Bueno, eso sería la presentación general acerca del conocimiento, ¿no? 3 elementos, sujeto, objeto y producto mental, y dentro de las consideraciones filosóficas hay algunas que le dan primacía al polo objetivo, o sea, al objeto, hay quienes le dan primacía al polo subjetivo, o sea, al sujeto, y hay quienes le dan primacía a la interacción entre ambos polos, tanto el sujeto como el objeto son agentes activos en la configuración de representaciones y de los productos mentales. El conocimiento es polisémico. Claro, lo polisémico significa que tiene muchas posibilidades de sentidos, ¿no? Esa idea de lo polisémico podría entenderse tanto en la primacía del polo subjetivo como en la primacía de la interacción entre ambos polos. En el caso de la primacía del polo objetivo, no tendría un carácter tan polisémico el objeto, lo que no significa que no pueden tener un carácter polisémico los conceptos, ¿no? A nivel de las ideas es otra cosa, aquí estamos hablando de los objetos, de las cosas. Bien. Esta primacía de la interacción entre ambos polos, hay también distintos postulados, distintas formas de entender cómo interactúan ambos polos, ¿no? Una posible es la que había dicho Franco, ¿no? La relación dialéctica entre ambos polos. Pero la que estudiamos en el texto de Beatriz Bruce se llama el conocimiento como acto subjetivo objetivo. Esta forma de entender el conocimiento como acto subjetivo objetivo, es la que le da primacías a ambos polos. ¿Sí? Bien. Entonces, el conocimiento entendido como acto objetivo y subjetivo le da primacía tanto al polo subjetivo como al polo objetivo. Dice objeto, ¿no? Creo que debería decir objetivo. Claro, debería decir objetivo. O acá debería decir sujeto, ¿no? Le da primacía tanto al sujeto como al objeto. Bueno. ¿Cómo entiende al sujeto? El sujeto es activo, o sea, el objeto no llega como un espejo a mi representación, sino que está mediado por los sentidos que yo tengo, en mis experiencias, en mis emociones y demás. O sea que hay un sujeto activo, hay un sujeto que juega un rol en el proceso de conocimiento, en donde es un sujeto que significa, un sujeto que conoce, ¿no? Un sujeto cognoscente, pero que ese sujeto no tiene plena libertad para significar al objeto como quiera, ¿no? Sino que ese sujeto está condicionado por la historia y por el entramado social. O sea que si yo veo, no sé, yo le decía hace rato, bueno, no me acuerdo cómo se llamaban esos chupetines que salían en la primaria, que venían 4, un color cada uno distinto, que eran como larguitos y tenían como azúcar. Bueno, pensemos en otro. El Flim Puff, ¿no? Que también, el Baby Doll. Bueno, esos chupetines es muy de la gente que hoy tenemos unos 30 años casi, quizá, y de la primaria, ¿no? Pero entonces, si a mí me muestran una foto de esos chupetines, de los Baby Doll, yo no tengo la libertad para significar lo que yo quiera, sino que yo significo eso de acuerdo a mis experiencias.
O sea que el entramado social, esas experiencias que yo tuve en la sociedad, me dirigen los significados que yo voy a tener, ¿no? No es que yo interpreto como quiera, no, sino que existen condicionamientos que me van a indicar más o menos cómo yo tengo que significar o qué sentidos tengo que darle a ese objeto. O sea que no hay plena libertad, hay condicionamientos sociohistóricos en la producción de sentidos. A la vez, el objeto se contempla su actuación al margen de la conciencia cognoscente, o sea que el objeto también es agente, ¿no? El objeto también proporciona información. Es interpretada, que es mediada por propios sentidos, sí, pero el objeto también pone de su parte, digo, ¿no? Por eso, al margen o con independencia de la conciencia cognoscente. Afecta al sujeto y a la vez es afectado por él. O sea que, ¿por qué afecta al sujeto? Porque al ser de una manera, me proporciona información, me dice cómo es, me afecta a mí en el sentido de que los sentidos que yo puedo darles están condicionados también por las características que él tiene, que ella tiene en este caso, y una botella, bueno, un objeto, él tiene, me afecta eso, entonces yo para significarlo, mucho de esa significación va a tener con las características, ¿no?, que tiene el objeto en sí mismo, y mucho otro con los sentidos que yo le doy en base a mis experiencias sociales y demás. Entonces, pero el objeto también hace lo suyo y me genera afección. Y a la vez, cuando yo lo interpreto, también lo afecto, ¿no? Si hablábamos de los chupetines Baby Doll, si a mí alguien me da un paquetito de Baby Doll, no es que voy a decir, ay, un chupetín que rico, no, sino que voy a decir, wow, pero qué impresionante. Entonces, le voy a dar un sentido y lo voy a tratar de una forma diferente que a cualquier otro chupetín, ¿no?, que a cualquier otra golosina. Así que, por eso es que no solamente el objeto afecta al sujeto, sino que el sujeto también afecta al objeto, porque de acuerdo a los sentidos que yo tenga sobre ese objeto, es cómo me voy a relacionar con él, cómo lo voy a tratar. Así que me explico con esta idea de que la primacía de la interacción entre ambos polos, una forma es el conocimiento como acto subjetivo y objetivo, y esto significa, en el lado subjetivo, el sujeto activo condicionado históricamente y un objeto que contempla, tiene una actuación, actúa esa gente y afecta al sujeto y a la vez es afectado por él. ¿Me explico con eso hasta ahí? Sí, sí, Estefanía. Muy bien. Bueno, entonces, ¿cómo entendemos al conocimiento dentro de esta comprensión, ¿no? El conocimiento como acto subjetivo-objetivo? El conocimiento desde esta perspectiva no es una simple contemplación desinteresada o especulación separada de la realidad, sino que responde a necesidades e intereses humanos. Claro, chicas. O sea, no es que cuando yo conozco cosas, no las conozco neutralmente. No existe la neutralidad en el conocimiento. Cuando yo conozco cosas y me relaciono con las cosas, tienen un sentido valorativo las cosas en sí mismas, ¿no? Digo, esta botella, por ejemplo, en la característica de su color, tiene un sentido valorativo, ¿no? Es un rosado con un verde muy bonito, que puede tener, por ejemplo, como carga valorativa la cuestión asociada a lo femenino, ¿no? Por ahí es un color que quizás en una sociedad patriarcal, ¿no?, con estereotipos de género, sería un producto utilizado por una mujer y quizás algún varón tenga recelos en salir a la calle con esta botellita a caminar. Entonces, al estar cargados de sentidos, el conocimiento no es una contemplación desinteresada o especulación separada de la realidad. Responde a intereses humanos, responde a necesidades humanas. Tiene que ver con lo que la sociedad construye respecto a lo humano. Tiene que ver con los sentidos con los que se cargan los objetos, están relacionados con lo que los humanos quieren y desean sobre esos objetos. Eso significa esto. Por lo tanto, y esto es como muy importante, que no se olviden de esto, ¿no?
El conocimiento responde a necesidades e intereses humanos. Yo lo que conozco, lo conozco de acuerdo a determinados intereses. Lo aprendo a determinado. No hay manera de escaparme de eso. Aunque no sea consciente de eso, lo hago. Respondo a intereses humanos, a necesidades humanas. Y no solamente nosotros, sino todo tipo de conocimiento. ¿Para qué se utiliza determinado conocimiento? Por ejemplo, ahora que se está investigando el tema de la vacuna del COVID, es un conocimiento que responde a una necesidad humana, ¿no? Se busca conocer para poder satisfacer una necesidad humana. Entonces, es un conocimiento que es funcional al humano. Se lo usa, se conoce, se investiga para ser utilizado por el humano para algo. ¿Sí? A ver. Dice Alejandra. Eso tiene que ver que no hay neutralidad valorativa porque tenemos cuerpo de creencias. Exacto. No hay neutralidad valorativa en nada, chicas. No hay neutralidad valorativa en nada. Todo tiene carga valorativa, más o menos, seamos más o menos conscientes de ellas. No existe la neutralidad. No es posible no tener concepciones ético-políticas a la hora de conocer. Y esto también es muy importante. El conocimiento nunca es una conclusión individual, ni una posesión personal, sino el resultado de la relación con otros y con el mundo. O sea que nadie crea que piensa por sí mismo, ¿no? Obviamente, ¿a qué me estoy refiriendo? Que nadie crea que es libre, ¿no? De que yo tengo mis propias ideas, ¿no? Yo tengo mis propias opiniones y nadie influye en mí. Lo que yo pienso, lo pienso porque soy una persona inteligente y porque me doy cuenta de las cosas, pero a mí no influye lo que diga la tele, la radio. Eso es imposible, chiques, imposible. Nadie piensa por sí mismo. Desde el momento en que hablamos un lenguaje, desde el momento en que hablamos castellano, tenemos todos los sentidos del castellano incorporados en nuestro idioma, incorporados en nuestra forma de relacionarnos con las cosas. Entonces, desde el momento en que hablamos castellano, tenemos un montón de formas de entender la realidad que son producto social, que son consecuencia de la relación social y de la imposición de un idioma. Así que, no hay manera. Nadie, no existe ninguna persona que es súper despierta y que se da cuenta de todo y que nadie afecta sobre él. No. Todo lo que conocemos y todo lo que sabemos es el resultado de la relación con otras personas, ¿no? Podemos estar de acuerdo o en desacuerdo con lo que escuchamos en la tele, con lo que escuchamos en la radio, con lo que leemos en Facebook, con lo que vemos en Instagram, con lo que dice mi vecina, con lo que sea, pero somos el resultado de eso, digamos, no somos el resultado de esos acuerdos, desacuerdos, negociaciones, ¿no? Lo que pienso sobre un determinado tema. ¿Por qué te puedo tener alguna opinión sobre el éxodo jujeño y no sobre la batalla de Ghana? Porque nadie conoce la batalla de Ghana. Acontecimiento histórico jujeño mucho más importante que el éxodo jujeño, ocultado por la historia. Entonces, ¿por qué yo puedo tener opinión sobre el éxodo jujeño y no? Porque socialmente se me enseñó desde que voy al jardín a hacer una chocita, a prenderla a fuego, ¿no? Entonces, social, los temas de los que yo pienso también es consecuencia de las relaciones sociales y del mundo en el que vivimos. Ya no existe el conocimiento individual. Siempre es una consecuencia del colectivo, ¿no? Siempre, yo puedo tener ideas brillantes que a lo mejor no se le ocurrieron a nadie, ¿sí? Puede ser. Pero esas ideas son el resultado de las relaciones sociales, son el resultado de que se me ocurrió eso porque antes leí a otra persona que me ayudó a pensar eso, ¿no? Por ejemplo. Así que olvídense, nadie piensa por sí mismo, todas esas ideas no existen. ¿Vamos hasta ahí? Entonces tenemos el conocimiento como acto subjetivo y objetivo, y esa forma de comprender el conocimiento tiene consecuencias sociopolíticas. Primero,
la consecuencia sociopolítica es que el conocimiento siempre responde a necesidades e intereses humanos, y por otro que no es posible una conclusión individual ni posesión personal. Siempre es el resultado de la relación con otros y con el mundo. Así que le estoy dando la respuesta del práctico. Estoy harto de leer cualquier cosa. Bien. ¿Seguimos? ¿Está bien? ¿Vamos bien? Bien. Bien, dice Vanessa. Bueno. Tomo a Vanessa como representante de la totalidad. Problema de la demarcación, o problema de demarcación, ¿no? El problema de demarcación es una problemática epistemológica que busca establecer algunos criterios para diferenciar lo que es ciencia de lo que no es ciencia, de lo que es ciencia de lo que es pseudociencia, ¿no? Entonces, es una gran problemática epistemológica, y si ustedes recuerdan, la epistemología un poco nace con el problema de la demarcación, ¿no? El problema de la demarcación es el gran problema de la epistemología, porque aquellos primeros epistemólogos, la gente del Círculo de Viena, se juntaban a decir, bueno, ¿cómo hacemos para sacar la metafísica de la ciencia? Pongamos un criterio. Bueno, entonces, el problema que un poco da origen a la epistemología es el problema de la demarcación. Entonces, ¿qué posturas hay frente al problema de la demarcación? ¿Qué dicen los epistemólogos, las epistemólogas y les epistemólogos respecto al problema de la demarcación? Hay algunos en particular que dicen que es imposible. Ahí puse alcanzará, ¿no? Es alcanzarla. Por lo que no tiene sentido seguir buscando un criterio. Por ejemplo, Laudán, ¿no? Es un epistemólogo que dice eso. Si hasta ahora no hemos encontrado un criterio de demarcación que sirva para toda la ciencia, dejémonos de buscar, porque no se va a encontrar. Si en tanto tiempo a nadie se le ocurrió uno, no encontramos uno, no busquemos más, no hay, punto. Bueno, Betty Bruce, como si fuera mi amiga, Beatriz Bruce, la autora Beatriz Bruce, lo que dice es que no podemos asumir la postura de Laudán respecto a abandonar la búsqueda de un criterio de demarcación. ¿Por qué? Porque si yo no pongo un criterio de demarcación, si yo no logro definir la ciencia hasta dónde llega, cuáles son sus límites y qué no es ciencia, entonces todo puede ser ciencia, todo puede ser válido como ciencia, ¿no? Y eso puede tener algunos problemas políticos. Entonces, Beatriz Bruce lo que hace es citar un caso de un problema educativo que llegó a la Corte de Arkansas, en Estados Unidos, en donde había, digamos, las teorías evolucionistas son las teorías científicas y las creacionistas no son científicas. ¿Qué se tiene que enseñar en la escuela? Lo científico. Pero ¿qué pasaba en Arkansas? Había una propuesta de un grupo de docentes y directivos que decían, bueno, enseñemos mitad del tiempo de evolución, mitad del tiempo de creacionismo por igual, ¿no? Nadie menos, más o menos esa es la onda. Mitad, que no enseñamos solo evolucionismo, enseñamos un tiempo de evolucionismo y de forma igualitaria creacionismo. Claro, entonces se podía enseñar cualquier cosa. O sea, al final la escuela, que es una institución que es encargada de la enseñanza del conocimiento científico, del conocimiento académico, de repente enseña creencias religiosas. Entonces, no da igual, no da igual. Es importante tener un criterio de demarcación para saber qué es ciencia y qué no es ciencia, y eso tiene consecuencias sociales, porque justamente va a determinar qué se enseña en la escuela y qué no se enseña en la escuela, ¿no? Entonces, por eso Beatriz Bruce critica esta postura, la de Laudán, porque dice, necesitamos un criterio. Aunque no lo hayamos encontrado todavía, pero necesitamos tener algunas características particulares de la ciencia para poder diferenciarlas de otras formas de conocimiento. Porque tiene consecuencias políticas. Otra postura respecto al problema de la demarcación. Se toma
como demarcación la verificación de la totalidad de los enunciados, ¿no? Gran problema que tuvo que enfrentar el Círculo de Viena. Esto no tuvo resultado. Ya en esto no hay duda, chiques, no hay duda. No hay posibilidad de verificar la totalidad de los enunciados, porque la totalidad de los enunciados es infinito, y no hay posibilidad de verificar infinitas veces un algo, digamos, ¿no? Pero bueno, alguna vez intentó ser el criterio de demarcación y no le fue muy bien, la verificación de la totalidad de los enunciados. La completitud lógica, esto lo van a leer cuando lean Popper, con el profe Orlando, fue otro criterio de demarcación, ¿no? La adecuación de las premisas científicas en forma de razonamiento lógico. Popper propone un criterio de demarcación a través de su falsacionismo, en donde los enunciados científicos podrían adecuarse a completitud lógica, digamos, podrían adecuarse a razonamientos lógicos con conclusiones cerradas, ¿no? Que se alcancen premisas absolutamente concluyentes. Pero no funcionó, digamos, la propuesta de Popper fue criticada por Kuhn, ustedes ya la leyeron en la estructura de revoluciones científicas, fue criticada por Lakatos, fue criticada por Feyerabend, fue criticada por todo el mundo. Así que tampoco sirvió la completitud lógica como respuesta al problema de la demarcación. Entonces, dice Beatriz Bruce, si bien no podemos dar completitud lógica y no podemos verificar la totalidad de los enunciados, es cierto que una buena lógica y suficiente evidencia empírica constituyen características importantes del conocimiento científico junto a su carácter comunitario, ¿no? O sea, acá Beatriz Bruce da 3 características del conocimiento científico. Una buena lógica, o sea, ¿en qué sentido? No que sea, que responda a una lógica matemática exacta, no cerradita, ¿no? Una buena lógica significa que haya posibilidades de deducción de los enunciados, que pueda haber relación lógica entre los enunciados, no es que valga que cualquiera diga lo que sea y entra como ciencia, no. Sino que la ciencia tiene que tener algunas características lógicas. Cuando ustedes escriban, si alguna vez escribieron ponencias, las ponencias siguen una estructura lógica, digamos, un razonamiento argumental, lógico. Cuando ustedes escriban su tesis, la tesis también sigue una estructura lógica, una estructura argumental, no es que digo lo que quiero. Y suficiente evidencia empírica. No puedo verificar la totalidad de los enunciados, pero sí puedo dar cuenta de una cantidad de verificaciones o de contrastaciones, mejor dicho, que puedan dar evidencia que lo que yo estoy diciendo tiene correlato con la realidad, digamos. Que lo que yo estoy diciendo efectivamente sucede en el mundo social o natural. No se puede la totalidad, pero que haya evidencia empírica es positivo para la ciencia, ¿no? Y el carácter comunitario. Y esto nos recuerda a Kuhn, ¿no? Acuérdense que para Kuhn la ciencia es consenso, la ciencia es comunidad. Tiene que haber comunidad científica. Si no hay comunidad, no hay ciencia. La ciencia es comunitaria. Yo no hago ciencia en mi casa, yo solo para mí solo. No, la ciencia se la hace en colectivo, en comunidad, en acuerdo. Así que estas serían algunas características de la ciencia. Respecto al problema de la demarcación. ¿Me explico con este tema? Sí. Bueno. Sí, profe. Bueno. Bien. Sobre el objeto de estudio de las ciencias sociales. ¿Qué estudiamos en ciencias sociales? Esto lo trabajó el profe en el teórico de ayer, ¿no? Nosotros estudiamos hechos sociales, estudiamos acciones sociales o estudiamos relaciones sociales. Cuando tenemos que definir las ciencias sociales, es el estudio de qué. El estudio de hechos sociales, de acciones sociales, ¿de qué? Bueno, es un problema que se plantea en el libro de Bruce, ¿no? En este capítulo que ustedes tienen que leer, y ella dice, bueno, ella sostiene que las ciencias sociales estudian las relaciones sociales, ¿no? Las relaciones entre los hombres y las relaciones entre el hombre y el mundo.
Eh, entonces, eh, Beatriz Bruce elige la categoría relaciones sociales. Las ciencias sociales estudian las relaciones sociales, pero a la vez ella hace un breve recorrido por otras opciones, por ejemplo, la categoría hecho social, que es la categoría de Durkheim, ¿no? Seguramente habrán estudiado Durkheim en Sociología de la Comunicación, que es el gran representante del positivismo, ¿no? Entre las ciencias sociales. Entonces, Durkheim propone, justamente al ser positivista, propone que las ciencias sociales estudia hechos sociales. Bruce critica esta categoría. Y ella dice, bueno, es cierto que hecho social tiene una virtud, porque da cuenta del carácter externo. O sea, ¿qué quiere decir con eso? Los científicos sociales estudian no ideas propias, no representaciones propias, sino que estudian acontecimientos que suceden por fuera del sujeto. Estudian elementos que ocurren en el plano exterior al sujeto. ¿Sí? Por eso la idea de hecho social tiene la ventaja de pensar al hecho como algo que está afuera. No es algo que yo invento, no es algo que yo creo, no es algo que yo represento, sino es algo que sucede afuera por sí mismo, independientemente de que esté yo o no esté yo. Para conocerlo sucede, no es externo a mí. Pero la crítica que hace Betty Bruce a esta noción es que dice la noción de hecho social reifica lo social. ¿No? Cuando dice reifica lo social, está diciendo que cosifica lo social. ¿Por qué? Porque lo social está constituido por las personas, digamos, ¿no? Lo social son personas relacionándose. Entonces, cuando yo trato a lo que sucede en lo social como un hecho, dejo de lado de que hay personas ahí relacionándose. Y cosifico la situación, ¿no? Como si fuera una cosa o un objeto a estudiar. Como si fuera un objeto que puede ser estudiado en sí mismo, ¿no? Ese es el problema de la categoría hecho social. Si yo, por ejemplo, estudio accidentes de tránsito y tomo un accidente de tránsito como un hecho social, entonces yo, al considerarlo de esa manera, no tomo en cuenta el factor humano, el factor social, digamos, ¿no? Sino que lo que hago es tomar en cuenta, por ejemplo, medidas cuantitativas, sumar las cantidades de accidentes de tránsito en el mundo, compararla con los casos de accidentes en Argentina, decir que es la primera causa de muerte en Argentina, bueno, eso es la consideración como hecho social, ¿no? Tomarlo como una cosa, como un objeto, y no tener en cuenta factores que constituyan a lo social, que son los factores humanos. Bueno, entonces por eso Beatriz Bruce dice, no vamos a tomar la noción de hecho social. A la vez, analiza la noción de acción social, que es la noción de Durkheim, ¿no? Quizás también lo hayan estudiado en sociología, no me acuerdo si se lo estudiaron. Así que Durkheim, pero categoría de acción social. A ver. El investigador no puede evitar intervenir en el hecho social aislado del mismo investigador. Bueno, eso decís vos, Estefanía, pero no es lo que dice Durkheim. Perdón, si no es lo que dice Durkheim. Para Durkheim, el investigador es neutral. Para Durkheim, el investigador simplemente aplica un método sobre el objeto y obtiene conclusiones, pero no interviene en su subjetividad. Por eso es que Beatriz Bruce lo critica y dice, bueno, cosifica. Pero cuando hablamos de hechos sociales, no podemos hablar de intervención de la subjetividad del investigador, ¿no? Desde esa mirada, digo. Desde la mirada de la acción social, que es la mirada de Weber. Yo dije Durkheim hace rato, ¿no? Es Weber. No es Durkheim. Perdón. Me quedé dudando, ahora me fijo. La noción de acción social, el problema que tiene, dice Bruce, es que es individualizante, o sea, considera al individuo
como el objeto a investigar. O sea, el individuo yo estudio simplemente su individualidad, yo estudio solamente su caso particular, ¿no? Y me olvido de una concepción general. Entonces la ciencia termina siendo una investigación de lo particular, termina siendo una investigación del individuo, de lo que le pasa al individuo, a una persona en particular. Y al final nos sirve para dar cuenta de acontecimientos sociales, ¿no? Para dar cuenta de acontecimientos más macro, de acontecimientos más generales. Entonces, la noción de acción social pone en el foco el aspecto vivencial de las prácticas. Entonces me va a interesar qué sintió, cómo se sintió, qué emociones pasa, cómo percibió la experiencia este sujeto, ¿no? Así que está muy enfocado en lo individual, entonces no nos sirve porque la realidad no es individual. A eso se refiere con la noción de acción social. ¿Me explico? Durkheim es la acción social, sí, yo dije Weber, no, es Durkheim. A ver, sus mensajitos. Sí. Bueno. Entonces, si no vamos a decir que las ciencias sociales estudian hechos sociales porque reifica lo social, porque cosifica, y tampoco vamos a decir, como dice Durkheim, que las ciencias sociales estudian la acción social porque individualiza y reduce todo al aspecto vivencial, entonces Beatriz Bruce dice, vamos a decir que las ciencias sociales estudian las relaciones sociales, y esta es la categoría que ella propone. Es una interconexión histórica de subjetividades en la existencia social, ¿no? A eso refiere las relaciones sociales. ¿Cuáles son las virtudes que encuentra Beatriz Bruce a la categoría de relaciones sociales? Primero, supera la parcialidad de las visiones subjetivistas y las visiones objetivistas. ¿Recuerdan? Acá, primacía del objeto, primacía del sujeto. Bueno, esta es la visión objetivista y esta es la visión subjetivista, que ya las estudiamos, ya las desarrollamos. Si yo tomo a Durkheim, Durkheim tiene una posición objetivista, le da prioridad al objeto. No marca, ahí está. Si yo tomo a Durkheim, en la categoría de acción social, tengo una visión subjetivista, ¿no? Tiene prioridad el sujeto. La categoría de relaciones social supera la parcialidad de lo subjetivista y lo objetivista, ¿no? No se va a los polos, no se va a esos extremos de del subjetivismo y el objetivismo. Otra virtud, aúna lo histórico y cambiante con la permanencia de lo formal, ¿no? Cuando ustedes pongan las virtudes de la noción de relaciones sociales y ustedes escriban aúna lo histórico y cambiante con la permanencia de lo formal, la idea es que entiendan qué quiere decir eso, no que simplemente lo escriban porque lo dice ahí, ¿no? Digo, porque eso es importante para el parcial y el final. Si ustedes simplemente escriben, no van a estar en condiciones para rendir, y yo lo que quiero es que ustedes estén en condiciones. ¿Qué significa esto? La noción de relaciones sociales toma en cuenta, por un lado, el carácter histórico y cambiante. Fíjense que eso no aparece en la noción de hecho social, porque el hecho social es un acontecimiento que sucedió una vez y lo estudio así, tal como sucedió esa vez, ¿no? Y como es una visión positivista, universaliza y es válido para todos, ¿no? Busca leyes. No aparece lo histórico y cambiante. Digo, si yo estudio los accidentes de tránsito hace 50 años, las razones por las que se producen, la frecuencia con las que se producen y las características con las que se producen, no son las mismas que las de hoy, ¿no? Entonces, esas relaciones sociales, los accidentes de tránsito, tienen algo de histórico y cambiante. No se mantienen igual, van cambiando.
se van modificando a través del tiempo, a través de la historia, a través de las sociedades. A eso se refiere con el carácter histórico y cambiante. Pero eso es muy también de la acción social, ¿no? La acción social está todo el tiempo el sujeto interpretando, cambiando sus ideas, ¿sí? Entonces, no es solamente lo histórico y cambiante, sino que también es la permanencia de lo formal. La permanencia de lo formal. Si bien los accidentes de tránsito cambian todo el tiempo y no son los mismos que se producen hace un tiempo que lo que se producen ahora, hay elementos que permanecen, ¿sí? Hay elementos que nos permiten decir que los de hace 50 años y el de hoy también son accidentes de tránsito. Por más de que antes no existían celulares y ahora existen celulares, y entonces como estoy manejando y mirando el celular, choco, hay otro factor, tiene otra característica, hay otras cosas a tener en cuenta, hay elementos históricos y cambiantes, pero a la vez hay un elemento permanente, ¿no? Que es justamente la acción misma de chocar, ¿no? De colisionar con un pilar, otro auto, no sé. O sea que, esto significa esto. El hecho social solamente tiene en cuenta la permanencia de lo formal. La acción social solo tiene en cuenta lo histórico y cambiante. La categoría relaciones sociales, ay, mi gatita quiere tocar el teclado sí o sí. La categoría relaciones sociales aúna lo histórico y cambiante con la permanencia de lo formal. En la categoría de relaciones sociales se contempla que las relaciones sociales tienen características que las definen como tales y que permanece ese sentido de hace 50 años como ahora, pero también hay elementos históricos y cambiantes que le dan nuevas características. Eso significa eso. Rebasa la individualidad y rechaza la conciencia subjetiva, ¿no? Todo esto sería lo que hace la acción social. La acción social está enfocada en la individualidad y en lo que el sujeto siente, piensa y experimenta. La categoría de relaciones sociales rebasa la individualidad. No queda reducida a lo que siente y experimenta el sujeto. La rebasa. Da cuenta del carácter externo, que esto es también algo que hacía el hecho social, o yo indico con el dedo como si ustedes vieran mi dedo, ¿no? Esto es algo que también hace el hecho social, ¿no? Dar cuenta del carácter externo. Esto también lo hacen las relaciones sociales, da cuenta del carácter externo, con la diferencia de que el hecho social reifica. En cambio, las relaciones sociales dan cuenta del carácter externo sin reificar. ¿Por qué no reifican? Porque tienen en cuenta el factor humano, tienen en cuenta las características de las personas que estuvieron en ese acontecimiento particular, los sentidos sociales que tienen esa persona en ese momento histórico específico. O sea que es externo el sujeto, sí, no, ocurre por fuera del sujeto, es externo, pero no lo cosifica, ¿no? No lo deja como un bloque duro, estudiar y universal. Permite la configuración de sistemas sociales. Bueno, la noción de sistema, las explicaciones sistemáticas requieren justamente de elementos que puedan relacionarse entre sí, ¿no? Esto es algo que se puede hacer con la noción de relaciones sociales, porque hablamos de relaciones. La idea de relación habilita pensar en sistemas sociales. Así que Beatriz Bruce critica la noción de hecho social, porque si bien da cuenta de lo externo, reifica, y critica la noción de acción social porque se reduce al individuo y reduce el conocimiento a la experiencia propia del individuo, prefiere la noción de relaciones sociales por todas estas cosas que acabamos de decir. ¿Me explico? Sí, dice Franco. ¿Qué? No entiendo. Perdón, estaba leyendo un mail. Sí. Bueno, sigamos entonces. Entre perro y gato no puedo hacer nada. Bien. Acá entonces Beatriz Bruce, como veníamos viendo, ¿qué venía ella desarrollando, ¿no? Por un lado, trabajó la noción de conocimiento, qué es el conocimiento, qué elementos tiene,
cuáles son las corrientes acerca de la comprensión del conocimiento. Después de examinar el conocimiento en general, se dedica a estudiar el conocimiento científico en particular, ¿no? El problema de la demarcación refiere al conocimiento científico y su diferencia con otros tipos de conocimiento. Acá estudia a las ciencias sociales, al objeto, el conocimiento científico social en particular. Y acá lo que va a hacer es tratar las históricas distinciones entre ciencias sociales y ciencias naturales, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre las ciencias sociales y las ciencias naturales? Esa es una problemática que es histórica, digo, ¿no? En la reflexión epistemológica. Bueno, hay tres dicotomías que históricamente han servido para distinguir ciencias sociales y ciencias naturales. Beatriz Bruce va a estar en contra de esas dicotomías, va a criticar esas dicotomías, y acá vamos a encontrar las razones por las que ella la critica, ¿no? Primera dicotomía. Dicotomía libertad-necesidad. ¿Qué dice esta dicotomía? Lo que dice es que las ciencias sociales están atravesadas por la libertad, y las ciencias naturales están atravesadas por la necesidad. ¿Qué significa esto? Que al tener un comportamiento necesario, los objetos de las ciencias naturales tienen posibilidad predictiva. ¿Qué es un comportamiento necesario? Un comportamiento necesario es que, frente a determinados impulsos o en determinadas condiciones, los elementos de las ciencias naturales se comportan de igual manera, independientemente del momento del día, independientemente de un montón de cosas, ¿no? Por ejemplo, si yo le echo agua a una planta y la pongo al sol, esa planta va a hacer el proceso que se conoce como fotosíntesis, ¿no? Eso lo va a hacer necesariamente. Eso es un comportamiento necesario. La planta no puede elegir si hace o no hace la fotosíntesis. Su comportamiento es necesario. Lo hace de forma necesaria, ¿sí? La planta no puede decir, bueno, quiero llegar divina al verano, a este invierno, menos fotosíntesis. No puede elegir, no tiene libertad de elecciones. Se comporta de forma necesaria. En cambio, el objeto de estudio de las ciencias sociales, ¿sí? Decíamos las relaciones sociales, están atravesados por la libertad, ¿no? Entonces lo que yo decido hoy y este año no es lo mismo que voy a decidir dentro de un mes, dentro de una semana, el año que viene. Si yo quiero comer más o menos, lo elijo yo, digamos, no tengo la libertad para elegirlo. Entonces, esa sería la distinción entre que las ciencias sociales, los objetos de las ciencias sociales están atravesados por la libertad y los objetos de las ciencias naturales están atravesados por la necesidad. ¿Qué dice Beatriz Bruce al respecto? Dice, eso no siempre es así. Las ciencias naturales reconocen la complejidad del azar en sistemas complejos e inestables. Entonces dice, los objetos de las ciencias naturales no siempre se comportan de manera necesaria. Es cierto que hay muchos que sí, pero no todos se comportan de manera necesaria y no todos los científicos pueden predecir. No todos los científicos pueden predecir todo lo que sucede en el mundo natural. Hay también elementos complejos que son impredecibles. Pensemos en el clima, ¿no? El clima es un elemento de las ciencias naturales, es un objeto de estudio de las ciencias naturales, pero yo no puedo predecirlo. Yo puedo tener un pronóstico, puedo aproximarme, ¿no? Pero no puedo predecir. ¿Cuántas veces el pronóstico no dijo mañana llueve y un sol tremendo? O sea, no hay una predicción, hay un pronóstico, un acercamiento. Así que no es cierto que a las ciencias naturales la caracteriza el comportamiento necesario.
Y a la vez, dice Bruce, la libertad es la superación de la coacción en donde es posible la predicción en términos probabilísticos. Entonces ella pone el ejemplo dentro de las ciencias sociales, dentro de la geografía, de todo lo que tiene que ver con la demografía, ¿no? Entonces, yo puedo decir que frente a determinados acontecimientos, frente a determinadas políticas públicas, puede aumentar o disminuir las tasas de natalidad, las tasas de mortalidad en determinado país, ¿no? En países en donde hay superpoblación, por ejemplo, se establecen políticas públicas para desalentar la natalidad. Entonces yo puedo tener algunos elementos probabilísticos que me permiten a mí tener algunas predicciones respecto a lo social. Nunca exactas, pero bueno, tampoco sucede lo mismo con las ciencias naturales, acabamos de decir. O sea que esta idea de que las ciencias naturales estén atravesadas por la necesidad y que las ciencias sociales estén atravesadas por la libertad, no son ideas que se puedan sostener, ¿no? Veamos otra distinción. Explicación, comprensión, ¿no? Cuando hablamos de explicación estamos hablando del sistema de razonamiento hipotético deductivo. O sea, tenemos un enunciado general, como por ejemplo, todos los hombres son mortales, un enunciado particular, Sócrates es hombre, y una conclusión, Sócrates es mortal, ¿no? Ese es el sistema hipotético deductivo, en donde la conclusión es necesaria, la conclusión está contenida en las premisas. Sócrates es mortal, es una conclusión que se deduce directamente de los enunciados de las premisas, todos los hombres son mortales, Sócrates es hombre. En las relaciones de esas dos premisas se deduce que Sócrates es mortal. Las ciencias naturales tienen posibilidad de explicarse, tienen la posibilidad de ajustar sus razonamientos de acuerdo a sistemas hipotéticos deductivos. El razonamiento hipotético deductivo es posible en las ciencias naturales. ¿Por qué? Porque el comportamiento es necesario, digo, ¿no? En cambio, las ciencias sociales no pueden ajustar no pueden dar cuenta de la realidad a través de explicaciones hipotético-deductivas. ¿Por qué? Porque no tienen enunciados universales, digamos. Yo puedo decir, todas las plantas realizan la fotosíntesis, puedo decirlo en ciencias naturales, digamos, un enunciado universal, pero en ciencias sociales yo no puedo hacer eso. Yo no puedo decir, por ejemplo, ¿no? Siempre que los medios masivos de comunicación apoyan a un candidato a presidente, ese candidato termina siendo elegido presidente. No puedo decir eso, porque depende de muchas cosas, depende de muchos factores. Lo que sucede en un país a los 4 años sucede totalmente diferente, entonces no puedo hacer explicaciones que se ajusten al modelo nomotético deductivo, ¿no? Porque la ciencia social tiene características menos regulares que las ciencias naturales. ¿Qué dice Beatriz Bruce al respecto? Dice que la ampliación de modelos explicativos permite la elaboración de explicaciones sociales rigurosas. O sea que esta idea de que la explicación es el ajuste al modelo hipotético deductivo, eso es algo que ya no existe más, porque ahora existen otros modelos. No existe solamente el modelo hipotético deductivo, existe el modelo probabilístico, existen modelos teleológicos, existen modelos funcionales, y las ciencias sociales se adapta y encaja muy bien a modelos explicativos probabilísticos, funcionales y demás. O sea que al existir nuevos modelos explicativos, ahora puedo decir que las ciencias sociales también explican. ¿Sí? O sea que tanto las ciencias sociales como las ciencias naturales tienen capacidad de explicación. Bien. Y la última, nomotético ideográfico, ¿no? Nomotético significa ciencia de lo general. Ideográfico significa ciencia de lo particular. ¿Qué dice esta distinción? Que las ciencias naturales se dedican al estudio de lo general. Claro, a la gente de ciencias naturales no le interesa qué le pasa a una planta en particular. Le interesa qué le sucede a todas las especies del mundo de esa misma planta, ¿sí? O sea que estudia lo general. Estudia una especie, no estudia una planta. ¿Sí?
En cambio, las ciencias sociales son ciencias de lo particular o ideográficos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, cuando yo hago en comunicación social, estudios de cobertura mediática de la marcha del reclamo policial durante pandemia. Entonces voy, hago entrevista, no hago entrevista porque estoy haciendo cobertura mediática. Junto todas las noticias, el corpus empírico que hablan acerca de la marcha de los policías, las analizo, veo qué dicen, qué palabras usan, qué palabras no usan, le dan un sentido positivo, le dan un sentido negativo. Pero finalmente, mi investigación es sobre un caso particular, sobre la marcha de los policías en pandemia. No es que estoy estudiando reclamos policiales y así como yo digo que sucedió en esta marcha, así funcionan los reclamos policiales en el mundo siempre. No, yo estudio un caso en particular, ¿no? Por eso es ciencia de lo particular, las ciencias sociales. Bueno, Bruce critica eso y dice, los casos están en sistemas de relaciones constitutivas. A ver, yo no hago ciencia para uno solo, la ciencia no es para un caso. Si yo estudio la marcha de los policías, el reclamo policial en pandemia, no es que a mí me interese explicar ese acontecimiento solito, sino que a mí me interesa que eso que yo logro explicar, eso que yo logro estudiar, contribuya, o sea, un aporte a todos los estudios sobre sociología de la policía, por ejemplo, ¿no? Sobre cobertura mediática de reclamos policiales. O sea, la idea es que lo que yo estudie de ese caso particular entre en un sistema más grande, digamos, ¿no? Esa es la idea. Ambas buscan patrones subyacentes a los datos, explican lo individual en términos universales y emplean particularidad para conjeturar y verificar generalidad. Claro, o sea, yo estudio la marcha de los policías, pero estudio la marcha de policía como un caso del todo, ¿no? No es que me interesa qué pasa ahí solamente, sino que justamente cómo este caso es una muestra representativa de lo que sucede en otros casos, ¿no? Entonces, otro comunicador social va a tomar los medios de Salta, otro de San Juan, otro de Mendoza, entonces cada uno va a tomar casos que van a tratar de dialogar y dar cuenta de un todo, ¿sí? No solamente de uno en particular. Por eso es que ella dice que se explica lo individual en términos universales, se emplea lo particular, se usa lo particular para conjeturar y verificar generalidades. Lo mismo hace la gente de ciencias naturales. Cuando la gente de ciencias naturales estudia especies de plantas, por ejemplo, en botánica, no van a estudiar todas las especies de esa planta en el mundo, no van a estudiar todas las plantas, qué sé yo, todos los helechos, no sé nada de plantas, chique, no sé qué nombre, todos los sauces llorones que existen en el universo, no, estudian algunos casos. No estudian todos los del universo del mundo, estudian algunos casos. Y de esos casos dan cuenta de la realidad, dan cuenta de la totalidad. O sea, que hacen lo mismo finalmente la ciencia social y la ciencia natural. Hay estudios de lo natural por métodos singularizadores y estudios de lo social por métodos generalizadores, claro. Por ejemplo, la gente que hace geología y estudia las placas, nunca me sale el nombre, siempre les digo arquitectónicas y no son arquitectónicas. Arquitectónicas, no sé por qué le digo arquitectónicas. Todos los cuatrimestres le digo arquitectónicas. Bueno, las placas tectónicas. Las placas tectónicas tienen un comportamiento individual, o sea, por eso es que no se pueden predecir los terremotos, ¿no? Porque se comportan así de repente, de la nada, se comporta una sola, así se mueve, pum, de una, y qué problema. Bueno, entonces en ese caso tenemos investigaciones de ciencias naturales que estudian lo individual. O sea que no todas las ciencias naturales estudian lo universal. Y en el caso de las ciencias sociales, hay estudio de lo social por medios generalizadores. La economía, por ejemplo, ¿no? Estudia. No le interesa que la economía de mi casa, de mi hogar, mi administración de economía, le interesa qué sucede a nivel regional, le interesa la economía mundial, qué sucede con los mercados mundiales, o sea, la economía, la macroeconomía estudia lo general, lo global, ¿no?
Así que no es cierto que lo natural es nomotético y lo social es ideográfico. El carácter sociohistórico no quita la posibilidad de encontrar estructuras relacionales que constituyan conexiones comunes a todas las sociedades, claro. ¿Hay elementos comunes a todas las sociedades del mundo? Sí. Por ejemplo, los sistemas de parentesco. Los sistemas en todo grupo social hay matrimonio. En todo grupo social hay constituciones familiares. En todo grupo social hay socialización de niños. En todo grupo social hay eso, que tiene distintas características, que responden a distintas maneras de realizarse, 1.000 millones, eso es cierto. Pero todas tienen sistemas de parentesco. Todas tienen roles de género, ¿no? Que se comportan de forma diferenciada, todo eso sí, todo eso seguramente, pero, en toda sociedad hay varones y mujeres y se le asignan roles a uno y roles a otro. Bien, ¿me explico con esto? Las tres dicotomías, cómo se buscó diferenciar a las ciencias sociales de las ciencias naturales y qué crítica hace Beatriz Bruce. Sí. Sí. Bueno, tres sí suficientes. Em, bueno, entonces, si no sirve la dicotomía libertad-necesidad, ni la dicotomía explicación-comprensión, ni la dicotomía nomotético-ideográfico para diferenciar las ciencias sociales de las naturales, ¿qué sirve para diferenciar las ciencias sociales y naturales? ¿Cuál es el criterio? ¿Qué particularidad tienen las ciencias sociales? Bueno, eso es lo que va a usar, va a responder Beatriz Bruce hasta el final de su libro, ¿no? Entonces ella dice, este esquemita es importante para entender, ¿no? Que está en su libro. A ver si lo hago más grande. Decíamos que todo conocimiento es relación entre un sujeto y un objeto, ¿no? Ahora bien, la gente que hace ciencias naturales son sujetos que estudian objetos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, estudian plantas, estudian el clima, estudian las placas tectónicas, estudian los ríos, estudian microbios, estudian qué sé yo, ¿no? O sea, son sujetos que estudian objetos. Son sujetos que estudian algo diferente a lo que son ellos. En cambio, quienes hacemos ciencias sociales somos sujetos que no estudiamos cosas, somos sujetos que estudiamos a otros sujetos. El objeto de estudio de las ciencias sociales son otros sujetos. Esa es una de las características importantes de las ciencias sociales, ¿no? Por eso ella dice acá, ¿no? El polo subjetivo sería el sujeto cognoscente. El polo objetivo sería el objeto conocido. Para el caso de las ciencias sociales, ese objeto conocido es un sujeto. Es un objeto de estudio, sí, es nuestro objeto de estudio, pero también es un sujeto ese objeto de estudio. O sea que el objeto se divide en sujeto y objeto. Por eso acá ella pone polo objetivo y divide objeto y sujeto. Porque justamente aquello que es nuestro objeto de estudio, además de ser un objeto a ser estudiado, ese objeto son sujetos, ¿no? Si yo estudio cobertura mediática, ¿qué estoy teniendo? Otros sujetos, periodistas que escriben las notas de los periodistas. Entonces, es un sujeto investigador científico de la comunicación estudiando a otro sujeto y su actividad periodística. Entonces, eso es algo que no sucede en las ciencias naturales, solo sucede en las ciencias sociales. Un sujeto que estudia a otro sujeto. El objeto de estudio también es un sujeto, ¿sí? Entonces,
¿Qué pasa con eso? Aquel objeto de estudio que yo tengo en ciencias sociales, que es un sujeto, dice acá, compartimos relaciones sociales de época. Se me fue a cualquier lado. Compartimos relaciones sociales de época. Compartimos pertenencia a una historia, a una clase, a una nación, a una cultura, a una tradición. Serán otras personas, pero vivimos en la misma sociedad, vivimos en el mismo tiempo, vivimos en el mismo mundo. O sea que es distinto de lo que sucede cuando se estudian piedras, cuando se estudian montañas, cuando se estudian placas tectónicas, cuando se estudian microbios. Cuando estudiamos estudiamos sujetos que comparten con nosotros sociedad, que comparten con nosotros vivencia en el mundo, que comparten con nosotros cultura, que comparten con nosotros un montón de cosas. ¿Sí? Por eso es que dice Beatriz Bruce, uy, se me fue. Por eso es lo que dice Beatriz Bruce. El científico social, y aquí vamos polo subjetivo, ¿no? El polo subjetivo, el científico social es un sujeto cognoscente, sí, ellos de eso ya lo sabemos, pero ese sujeto cognoscente, cuando yo hago ciencias sociales, si yo sé que estoy estudiando otros sujetos, es necesario que yo me objetivice a mí mismo. Recordarán el teórico del profe Orlando de ayer, ¿no? Que le hablaba de esto. Objetivizarse a sí mismo. ¿Eso qué significa? Significa que no debo creer que yo voy a hacer ciencia neutral, ciencia objetiva, no, sino que yo tengo que reconocer que yo como sujeto cognoscente, como sujeto investigador del mundo social, tengo ideas políticas, tengo posturas, tengo una concepción del mundo, tengo valores éticos, de los cuales yo no me puedo desprender cuando hago ciencia. Siguen conmigo. Lo único que, cuando yo hago mi investigación científica, debo ser consciente todo el tiempo de que mis posturas políticas están allí. Mi forma de entender el mundo, mis valores, todo está allí, digamos, ¿no? No puedo desprenderme de todo eso. Todo eso sigue formando parte de mí. No puedo decir, bueno, antes de entrar a irme a hacer entrevistas, voy a dejar aquí en mi pieza guardada mis ideas políticas, mis valores. No, no, me los llevo, no es posible, no puedo sacarme, no puedo apretar un botón y anularlos. No, siguen siempre conmigo. Entonces, cuando yo reconozco que soy un sujeto con ideas políticas, valores y demás, me objetivizo. Me convierto en objeto a mí mismo. Me convierto en objeto a mí mismo porque estoy reconociendo mis propias características y que esas características influyen en la investigación. Que eso es algo que decía una compañera o un compañero más arriba, no me acuerdo quién. Bueno, aquí, Estefanía decía, el investigador no puede evitar intervenir en el hecho social aislado del mismo investigador. No hay forma, no hay forma. Nuestras ideas están presentes en la investigación científica. Por eso es que ahora se da como mucha importancia a declarar el lugar de enunciación, ¿no? Entonces, no es lo mismo que, por ejemplo, si vamos a estudiar marchas del orgullo gay, ¿no? No es lo mismo que lo haga un heterosexual a que lo haga un homosexual. No es lo mismo. Entonces, objetivizarme, convertirme en objeto yo como investigador científico, significa reconocer mis características, mi sexualidad, y darla a conocer cuando comunico ciencia. Entonces, cuando yo voy a un congreso a presentar sobre cobertura mediática de Marcha del Orgullo, digo, soy una persona homosexual, soy marica, soy la autodefinición que tenga de mí mismo. Y si no lo soy una persona heterosexual estudiando cobertura mediática del orgullo gay. Eso es re importante, porque las experiencias van a ser completamente distintas. Entonces, eso es objetivizarse, ¿no? Por eso es que eso es necesario para mantener distancia, ¿sí? O sea, yo si no me objetivizo, no voy a lograr mantener distancia.
¿Cuál es una de las particularidades de las ciencias sociales? Es la distancia. El científico social, reconociendo que es un sujeto con ideas políticas, éticas, valores, sexualidad, ideas y demás, debe mantener distancia. Esa distancia se la consigue objetivizándose a sí mismo. Por eso es que esa actividad de autoobjetivación es reflexión. La reflexividad, de acuerdo a Beatriz Bruce, significa objetivizarme, ¿no? Analizar la propia ubicación, mis propios condicionamientos, mis propios posicionamientos sociales. Entonces, acá, el polo subjetivo es un sujeto, pero tiene que objetivizarse. Y al objetivizarse, realiza actividad reflexiva. ¿Pueden ver? La actividad reflexiva es el producto de la objetivización. La objetivización, que es analizar la propia ubicación, los propios condicionamientos y los posicionamientos sociales. Reconocer mis ideas, ¿no? Eso me ayuda a tomar distancia. Ahora bien, hasta ahí la idea de distancia, que es una de las características de las ciencias sociales. Hasta ahí la idea de distancia. Vamos a pensar entonces la idea de compromiso, que esta es la, se me fue, la otra característica de las ciencias sociales, el compromiso. Estas son las dos características de las ciencias sociales. No es cierto que las ciencias sociales sean, están atravesadas por la libertad, comprendan y sean ideográficas, no. Lo que caracteriza a las ciencias sociales que no tienen las ciencias naturales son la distancia y el compromiso. Estas son las particularidades. El compromiso, ¿por qué? Porque la investigación nunca es neutral. La investigación nunca es objetiva. Y la posibilidad de conocer la realidad implica la posibilidad de orientar la existencia individual y social. ¿Qué hacemos y cómo lo hacemos? La investigación social implica un campo de batalla entre conservación y transformación. O sea que, lo que dice acá, ¿no? El objeto de estudio que yo realizo, con el cual mantengo una distancia, cuando yo, por ejemplo, hago un trabajo de cobertura de la Marcha del Orgullo y digo, bueno, esta cobertura de la marcha es respetuosa de las percepciones, de autopercepciones de género, de quienes asisten a la marcha, no escribe los travestis, escribe las travestis, ¿no? Entonces hago como algunos análisis, ¿y qué pasa? Aquel escrito mío, cuando yo lo presente y otras personas lo lean y otras personas lo escuchan, van a tomar esas referencias a la hora de asesorar a periodistas, a la hora de discutir sobre cobertura mediática sobre disidencias sexuales, o a la hora de escribir sus propias notas, en el caso de que sean periodistas, ¿no? Entonces, el conocimiento de la realidad tiene la posibilidad de influenciar la realidad. El conocimiento de la realidad tiene un efecto sobre la realidad. Ese efecto o puede ir en búsqueda de la transformación, ¿no? Como podría ser yo, investigando cobertura mediática de Marcha del Orgullo, queriendo que haya coberturas respetuosas, coberturas que inviten a la reivindicación de las disidencias sexuales, o podría venir, qué sé yo, Agustín Laje, y hacer una cobertura, y él ir hacia la conservación, ¿no? Y decir, bueno, acá se trata de mujeres, a gente que tiene pene, bueno, y las barbaridades que dice. Entonces, las ciencias sociales tienen compromiso. Yo cuando hago investigación, no solamente conozco la realidad, sino que también me relaciono con ella y puedo modificarla. Por eso es la investigación en ciencias sociales es una actividad comprometida. Algo que no le pasa a las ciencias naturales, o que de a poco le está empezando a pasar ahora cuando le pide ser comprometida con el medio ambiente. Por eso los científicos sociales realizan su actividad con responsabilidad de acción, la cual no implica menor cientificidad. El hecho de que las ciencias sociales reconozcan sus posicionamientos políticos, sus ideas, sus valores éticos, y que la actividad científica signifique además compromiso con la sociedad para alcanzar un mundo mejor y más igualitario, no significa que sea menos científica, ¿no? Porque justamente la distancia con el objeto de estudio
me permite a mí a tener rigurosidad en mi investigación científica. ¿Me explico con esta idea? Uy, ¿me explico con esta idea? Ay, se me va a cualquier lado. Sí, sí, sí. Sí, sí. Bueno, y eso es todo. Acá está el trabajo práctico número 5. Unas preguntas. A la gente que tiene trabajos prácticos de años pasados, les comento que no les van a servir porque cambiamos totalmente todo. Así que van a tener que leer. Qué pena. Y, y como es un texto de Beatriz Bruce, no encuentran resúmenes en internet. Así que condenados a leer, chicos. Empiecen ya porque no les va a quedar otra. Y bueno, a quienes no la conozcan, otra fotito, un poco pixelada, de Beatriz Bruce. Bueno, muy bien. A quienes no entregaron el práctico de Bourdieu todavía, va a haber, tuve una confusión con eso. ¿Cuándo yo les di la respuesta del práctico de Bourdieu? El martes, ¿no? Sí, yo se las mandé el martes, ¿no? Corregí eso. Entonces, no es hasta hoy, es hasta el martes que viene, porque claro, tienen una semana desde el día en el que yo les hago la devolución. Perdón, tuve una confusión yo. Tienen hasta el martes que viene para enviar los ejemplos de Bourdieu rehechos, por favor háganlo bien. Y tienen hasta el lunes para entregar el texto, el trabajo de Beatriz Bruce, Distancia y Compromiso. Y insisto con esta idea